Bienvenidos a 40 y Contando. En este tercer capítulo vamos a abordar la realidad política que atravesaba Argentina en la última dictadura militar. Y para ello te acompañamos a que revises junto con nosotros estas diversas historias y memorias de las personas que formaron parte de este contexto. A continuación, te invitamos a que, junto con nosotros, observes estas entrevistas que llevamos a cabo a personas que fueron parte de la historia y también para que analicemos cómo llegamos a hoy a los derechos que alcanzamos. Nos visita Jaime Linares, gran exponente de la política local, exintendente de la ciudad entre los años 1991 y 2003, exdiputado por la provincia de Buenos Aires y senador nacional. Hoy dirige la Biblioteca Rivadavia en Avenida Colón 31. Buenos días, Jaime. Te agradecemos por ser parte de 40 y Contando. Para ir iniciando, ¿cómo recordás esa primera votación de la Vuelta a la Democracia en 1983? Bueno, en primer lugar, el agradecido soy yo. Es siempre importante recordar. Bueno, yo recuerdo todo un proceso que arranca un año antes, más o menos. Te diría que el proceso se aligera después de Malvinas y, bueno, ya los partidos políticos empezaron a organizarse y a convocar nueva gente porque había habido unos cuantos años sin participación política. Y en ese contexto, Alfonsín ha sido el que en ese momento absorbió las mayores expectativas, sobre todo de los chicos jóvenes, de los más, gente que no estaba vinculada a política, pero veían la representación de Alfonsín una alternativa para esta democracia que todos planteaban con mucho más esperanza de la que después ocurrió, ¿no? Así que con mucho trabajo nosotros militamos con Alfonsín, un grupo, desde el año 1971, o sea, desde mucho antes. Así que para nosotros que nos tocó también, aún siendo jóvenes, bueno, de alguna manera vincular a sectores de la sociedad con una propuesta del radicalismo en la cual obviamente colaboramos en desarrollar, al menos en lo local, ¿no? ¿Y qué es lo que más valora de esos primeros años? Yo creo que lo más valorado, yo he visto a la distancia, es lo que algunos llaman la primavera democrática, ¿no? Pues había alguna expectativa interesante de la gente por participar. Ese es un proceso que, más allá del contexto económico que había, muy complejo, casi tan complejo como el de hoy o más. ¿Cómo fue su primera gestión en tiempos de democracia, teniendo en cuenta que la sociedad venía de momentos muy difíciles? Yo soy convocado por el doctor Cavirón, que es intendente en el 83. Yo como secretario de Obras Públicas, Obras y Servicios Públicos de la ciudad. Yo tenía 32 años en ese momento, había participado en la elaboración de la plataforma del radicalismo. Y teníamos un concepto claro, nosotros planteamos, y sigo insistiendo al menos en eso, aún con algunas modificaciones por la época, pero la democracia tiene que ser participativa, porque esto de ir a votar cada 2 años no da, me parece, respuesta a los conflictos cotidianos y diarios. Por eso me parece que la democracia participativa para nosotros fue un tema fundamental en la gestión local, que es donde más se puede plasmar eso, donde la gente se siente partícipe del gobierno. Obviamente que hay un grupo que tiene que dirigir, pero digamos los consorcios vecinales para obras públicas o planes de forestación, toda esta cosa donde la gente puede intervenir a través de sus representantes, en algunos casos sociedades de fomento o grupos de vecinos aislados en algunos sectores. Para nosotros era un tema fundamental, que la gente tome la democracia como una manera también de ser partícipe del futuro, ¿no? Y bueno, ese fue el centro de nuestra propuesta en la gestión local. Nos acercamos a Juan Pablo Bailat, referente de la política local y representante de la Unión Cívica Radical de Bahía Blanca.
Vamos a conocer a esta figura política que supo ser concejal post-democracia en 1983 y también asumió el cargo de diputado provincial y diputado nacional. Baylat también estuvo en el gobierno de Fernando de la Rúa como vocero y fue parte de leyes importantes que permitieron construir una democracia a la que hemos alcanzado. Vamos a conocerlo. Bienvenido, Juan Pablo, y muchas gracias por participar en 40 y Contando. Bueno, te quería preguntar un poco, ¿cómo fue para vos el hecho de ir a votar en 1983 tras muchos años de una cruel dictadura cívico-militar? Bueno, fue para mí una alegría, porque con mi voto atrapábamos la libertad, atrapábamos la participación ciudadana, adquiría una nueva identidad que era ser ciudadano, tener derechos, elegir y participar en democracia. Y fue todo descubrimiento, la verdad, porque no tenía ninguna experiencia. Quería decirte, esto significa honrar los 40 años de democracia que tenemos. Fíjate que, gracias a Dios, y aquella impronta de Alfonsín en el año 83 y de la sociedad, más que de la política en general, porque si después podemos hablar, te quería explicar cómo dejaron solo a Alfonsín en la construcción de esta democracia que hoy tenemos consolidada en Argentina. Significó para mí un episodio extraordinario, porque la verdad que cuando vos tenés un cargo de responsabilidad público y tenés deseo de protagonizar y participar y ayudar a gobernar, porque lo más importante es ayudar a gobernar, vos sos una tecla, no sos el centro de toda la verdad. Fue una experiencia maravillosa. Y todos los que estábamos ahí teníamos un solo concejal, en el radicalismo me refiero, que eran 15 concejales. Uno solo había tenido la experiencia de ser concejal, con lo cual todos preguntábamos cómo se resuelve esto, y no recordaba muy bien, con lo cual los teníamos que poner a colaborar entre todos para lograr la solución al conflicto. Después de la última y más cruel dictadura cívico-militar, el país se encontraba sumido en una profunda crisis económica, política y social. En este contexto, la recuperación de la democracia en 1983 fue un hito significativo en la historia de Argentina, ya que permanecía latente un legado de represión, violencia y violaciones de los derechos humanos, por lo que el reto de iniciar un nuevo régimen democrático era inmenso. Uno de los primeros desafíos fue lograr una transición pacífica y ordenada, evitando el caos y la confrontación que podrían haber surgido después de años de represión. En ese sentido, el liderazgo del presidente Raúl Alfonsín fue fundamental. Su discurso de Asunción, en el que habló de reconciliación y justicia, marcó el tono de la nueva etapa. Además, el país se encontraba con altos niveles de inflación, desempleo y pobreza, y era fundamental la implementación de políticas económicas y sociales que pudieran revertir esa situación. Sin embargo, estas medidas implicaron costos y ajustes que generaron tensiones y conflictos en la sociedad. Por otra parte, era de vital importancia consolidar las instituciones y garantizar el respeto por los derechos humanos. La Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, CONADEP, creada en 1983, fue un importante paso para investigar y documentar los crímenes cometidos durante la dictadura, sentando las bases para el establecimiento de juicios y procesos judiciales en años venideros. A pesar de los obstáculos, fue un periodo en el que se recuperaron las libertades individuales, se promovió la participación ciudadana y se impulsaron políticas de inclusión y justicia social. Si bien la democracia es un sistema imperfecto, siempre será la mejor forma de gobierno. Es importante reflexionar sobre aquellos tiempos tan turbulentos porque nos ayuda a comprender la importancia de vivir en libertad y valorar nuestros derechos. ¿Y cuál crees vos que fue tu mayor reto en tu carrera política? Yo creo que fueron muchos, pero el que más recuerdo haber vivido la crisis del 2001 de Pechito, cuando fui vocero de Fernando de la Rúa y hubo un golpe blando a la Argentina producido por
políticos, empresarios, sindicalistas, curas y sectores que se movilizaron para generar caos y provocar la renuncia de un presidente legítimo como Fernando de la Rúa. Y creo que esos 6 meses que estuve en los 14 metros cuadrados del poder me enseñaron más que quizás los 30 años anteriores. El señor presidente de la Nación saliente procede a colocar la banda presidencial y entregar el bastón de mando al señor presidente constitucional, doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Coloca en estos momentos el general Viñone la banda presidencial y ya es recibida por el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Hace lo mismo ahora con el bastón de mando. Acto seguido, los señores presidentes de la Nación saliente, general de división, don Benito Reinaldo Viñone, rubrica el acta. Lo hace también el presidente entrante, doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Rubrica el acta el señor escribano, don Eduardo José Carranza Vélez. Finalizada esta ceremonia, únicamente las autoridades ubicadas en el estrado se retirarán del Salón Blanco y el señor presidente de la Nación, don Raúl Ricardo Alfonsín, acompañará al general de división, don Reinaldo Benito Antonio Viñone, hasta la salida principal de la Casa de Gobierno. Mientras ello ocurre, Me parece que se está, por distintas vertientes, se está teniendo más al individualismo. Estos teléfonos celulares han hecho un cambio fundamental, peligroso, me parece, para la sociedad. Ya, el primer proceso de esto arranca con el iPhone en el 2016, 2007, ya no hace tantos años, poco más de 15 años. Desde ahí aparece Facebook y Twitter, todas las aplicaciones estas importantes. Y esto ha modificado también, el comportamiento de la gente porque se ha sido incorporado. Me parece que esto colabora con la ruptura de la solidaridad y más, sálvese quien pueda, o el individualismo. Y estamos en un proceso complejo donde me parece que esto hace que algunos se crean que son partícipes o protagonistas del momento a través de opiniones en una nota abajo, y ahí se nota la violencia y la falta de conocimiento muchas veces para opinar, ¿no? Pero todo el mundo se siente partícipe horizontal. Y esto no es así. Las democracias son representativas, lo representa la sociedad, una serie de dirigentes que por distintos canales se van seleccionando, ¿no? Y que yo veo con preocupación este proceso, porque esta ruptura de la solidaridad tiene que ver con que cada uno se encierra cada vez más en sí mismo. Y bueno, se preocupa del lado. El proyecto colectivo de ciudad no puede ser, minado por individualismo salvaje. Sálvese quien pueda, parece el centro de la vida de cada uno, ¿no? Sí, como vos decías, hay mucha diferencia cuando en ese entonces trabajaba por ahí más en comunidad. Sí, obviamente que hay que buscar maneras de que la gente pueda verse involucrada. Nosotros en la última parte de la gestión mía como intendente desarrollamos lo que en ese momento era una novedad desde el punto de vista administrativo o de gestión,
que eran los planes participativos de planificación, donde intervinieron más de 178, si no recuerdo mal, más de 178 organizaciones de sociedad fomento, industrial, para pensar la ciudad del futuro, viendo los déficits que tiene y las posibilidades, y bueno, tratando de desde allí generar políticas públicas que permitan buscar un equilibrio, achicando, digamos, los déficits, tratando de potenciarlo. Bueno, surgieron una serie de líneas de trabajo para políticas públicas, digamos, con consenso mayoritario. No digo nunca son unánime, pero me parece que ese tipo de alternativas hay que buscarlos, un resultado de eso son los presupuestos participativos, por ejemplo, para obras o para eso se hace todavía, y me parece que son temas que hay que recuperarlos y darles, incentivarlos, ¿no? ¿Tuviste miedo que se perdiera nuevamente la democracia en ese momento? No, porque se trataba de civiles. Y la verdad que me indignó, por supuesto, porque no podía ver muchos compañeros de ruta que estaban trabajando en esa línea del otro lado de mi visión, y muchos otros que conocía por haber sido tres veces diputado de la Nación, que estaban generando condiciones de caos y condiciones de gravedad de la propia crisis que ya tenía ese gobierno. Yo no estoy reivindicando el gobierno. En todo caso, quiero mostrarte que esa misma crisis que la Argentina tenía en el 2001 la tenía Uruguay. Y Uruguay sentó a toda la política en una mesa y bancaron a Valle, que era entonces el presidente, y terminada la crisis y terminado el gobierno de Valle, ganó el Frente Amplio, que era la oposición. En cambio, acá la oposición y otros sectores se juntaron para cambiar el modelo que ellos mismos antes habían implementado, que era la convertibilidad de Menem y las privatizaciones. Y tacharon a ese gobierno de neoliberal, cuando en realidad lo que hizo ese gobierno era la continuidad para salir ordenadamente de una crisis profunda que la convertibilidad había realizado en lo económico, en lo político y en lo social. Y si tuvieras que hacer un balance en estos 40 años de democracia, ¿crees que quedan cosas por pulir para que sea completa o ya está todo hecho? Que las soluciones de las crisis en el mundo y en la Argentina no se pueden resolver desde los extremos, porque hay acción y reacción en la política, y en consecuencia, si un extremo asume el poder, el otro extremo combate, no colabora. Y la democracia es colaboración, es disenso y consenso, es construcción común con la sociedad, es diálogo con la sociedad. No es la fe religiosa en un líder, porque el líder puede equivocarse, puede morirse, puede torcerse, puede corromperse. En consecuencia, la búsqueda de la democracia es que la sociedad, los partidos políticos y todos los que de alguna manera participamos de la vida pública de un país estemos comprometidos. Es a través de estas voces y estas entrevistas en las que podemos inferir la importancia que tiene la democracia en la sociedad actual de la República Argentina y por qué es tan importante que nos expresemos en cada voz y voto y en cada elección que se lleva a cabo en nuestro país. También te invitamos a participar en el próximo capítulo y te quedes prendido a la pantalla porque vamos a analizar la cuestión educativa en el contexto de la dictadura militar. Seguí prendido a 40 y contando. Para mí la democracia es la representación del pueblo en el gobierno. Eso es algo que se debe inculcar y que ningún país lo debería perder. Gracias a Dios tenemos democracia y podemos elegir libremente a quien nos represente en este país, así que pongo un dedo arriba por eso. Para mí la democracia es poder libremente hacer lo que uno sienta,
constitución, circular todo lo que dice la Constitución Nacional. Y además, una de las cosas que a mí siempre me resuena es el tema de la libertad de la mujer individual y del hombre individual, no como un colectivo entre los dos, sino que cada uno individualmente. La democracia es el mejor sistema en el que podemos vivir, perfectible, con defectos, con vaivenes, pero me parece que es la posibilidad de tener libertad, de decir y de hacer lo que queremos en el marco del respeto a los otros. Es poder elegir con libertad, convicción y coherencia lo que a uno le gusta.